Ok, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube con el Mr. Wellington Yaguel Guerra. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo tutorial, ¿sí? El día de hoy vamos a tener algo muy diferente. Vamos a tener una pequeña charla, un conversatorio acerca de un tema muy interesante para estudiantes de décimo año de bachillerato, como es el ciclo celular. Muy bien. No olvides, por favor, de activar tu campanita de notificación, compartir la información y suscribirte a mi canal, ¿sí? Regálame ese like que nos sirve de mucho a nosotros para seguir creciendo en nuestro canal. Saludos cordiales a todos nuestros fieles seguidores en Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, México, ¿sí? Por ahí se me escapa algún país, pero bueno. Entonces, estamos aquí en nuestro nuevo tutorial. Cada vez estamos ganando más sintonía en diferentes países a nivel mundial, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla para poder en este momento tratar nuestro tema, ¿sí? Ok, un momentito, ¿qué pasó por aquí? Ya, listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla para poder analizar el tema de esta noche, cómo es justamente la reproducción celular. ¿Ok? Vamos a ampliar un poquito el contenido de este texto, ¿sí? Con el cual nos vamos a ayudar en este nuevo tutorial para que los estudiantes de este nivel tengan mayor conocimiento acerca de este amplio tema, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer de una forma muy diferente, más explícita, con más creatividad, ¿sí? La reproducción celular es el proceso por el cual, a partir de una célula inicial o célula madre, se originan nuevas células llamadas células hijas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener como resultado en esto de la reproducción celular? Vamos a tener dos procesos, ¿no? Dos procesos o dos fases. La fase de mitosis y la fase de meiosis. En cada una de ellas nosotros vamos a tener resultados muy diferentes. En una obtendremos dos células hijas, ¿sí? En otra obtendremos cuatro células hijas. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ciclo celular y cáncer. ¿Sí? Como subtítulo de este material, los seres vivos unicelulares y pluricelulares se continúan mediante la reproducción, preservando sus características más importantes a través de las generaciones. Algo semejante sucede también con sus células, debido a que éstas son la unidad de la vida. Hay que recordar esa parte, ¿no? ¿Sí? La unidad de la vida. De acuerdo con este ciclo, primero deberán crecer y posteriormente contar con el material necesario para que al dividirse las células hijas resultantes cuente con todo lo necesario de manera equitativa y a través de sus generaciones. Al ciclo de células se la ha dividido en 5 etapas. Vamos a ver cuáles son esas 5 etapas que nos manifiesta este material. Tenemos la primera fase denominada G1, que es la etapa de crecimiento, que se inicia al originarse dos células de la división de una célula madre. O sea, de una sola vamos a obtener dos. En este periodo, la célula hija se aproxima, ¿sí?, a la mitad del tamaño de la célula madre. Crecen mediante la síntesis de nuevo material celular gracias a los compuestos químicos que adquiere la célula mediante la nutrición. Es importante esa última palabrita, nutrición. ¿Sí? Fase S. Esa fase S es la etapa de síntesis en la que se duplican las células celulares. Al final de esta, la célula contiene en su núcleo exactamente 2 veces la cantidad de AN y de proteínas nucleares. Recordar que el ADN significa el ácido desoxirribonucleico, ¿no? ¿Ok? La fase G2, ¿sí?, es la fase de crecimiento celular. El material genético se prepara para la división celular. ¿Ok?
¿Listo? La fase M, en ella se realiza la mitosis o división celular por medio de la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la división del citoplasma y los organelos para formar células hijas, lo que sucede durante la división celular, casi siempre durante la última etapa de la mitosis llamada telofase, ¿sí? Recordar que en la fase de la telofase el uso desaparece y luego reaparece la membrana nuclear y también aparece el nucleolo. En esta fase, justamente de la telofase, las cromátidas empiezan a desarrollarse, desaparecen los cromosomas y se hace visible el famoso ADN. Eso hay que considerar, ¿no? Eso hay que considerar en la etapa justamente o la fase de la telofase. Aquí podemos observar un gráfico en donde muestra la fase que ya hemos analizado. Está la fase G, la fase S, ¿sí? Aquí podemos observar el proceso de citocinesis, en donde hay una división, ¿ok? Listo. La célula se duplica, su tamaño aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. Pasa toda esta fase G, S, ¿sí? Es la interfase. Hay duplicación del ADN y proteínas asociadas. Existen dos copias de la información genética de la célula y pasa a una estructura para división, ¿sí? Donde empiezan a condensarse los cromosomas y por último obtenemos dos juegos de los mismos, ¿sí? Dos juegos de los mismos que se encuentran cada uno en sus diferentes polos, ¿no? ¿Ok? Siga. Mitosis. ¿Qué es la mitosis? La famosa mitosis. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas, ¿sí? Por replicación y división de los cromosomas de la original, que da como resultado una copia de la misma, ¿no? Vamos a obtener entonces una copia, ¿sí? Cabe destacar que las fases de la mitosis son la profase, la metafase, la anafase y por último telofase, ¿sí? Dentro de las características justamente de la mitosis, nosotros vamos a tener, solo ocurren en células eucariotas, ¿sí? A eso hay que tener presente, que solamente se dan en células eucariotas. Otra característica, produce células genéticamente idénticas, son idénticas. Y una más, es el fundamento del crecimiento de la reparación tisular, o sea, todo lo que tiene que ver con tejido y la reproducción asexual, ¿sí? Para su estudio, la mitosis se ha dividido en cuatro fases o etapas. Ahí vamos a analizar la primera. La profase, ¿sí? La profase se produce en ella la condensación de material para formar unas estructuras altamente organizadas, denominadas los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas, ¿ok? Como el material genético se ha duplicado previamente durante la fase S, los cromosomas replicados están conformados por dos cromátidos, unidas a través del centrómero por moléculas de coecinas. ¿Sí? Esas son que funcionan como un imán, ¿no? Un imán para atraer ambas, ¿sí? Uno de los hechos más tempranos de la profase en las células animales es la duplicación del centrómero. Los dos centrosomas hijos migran entonces hacia extremos opuestos de la célula. Los centrómeros actúan como centros organizadores de microtúbulos, controlando la formación de una estructura fibrosa. En la profase tardía desaparece el nucleolo y se desorganiza la envoltura nuclear, ¿sí? Por eso que se manifiesta que en esta fase los cromosomas aparecen como doble brazo, ¿sí? Doble brazo. Hay que recordar que ya están como más, han ganado un mayor volumen,
¿sí? Y por eso se le denomina doble brazo, ¿sí? En la metafase. En la metafase, ¿qué va a ocurrir justamente en esta etapa? Las parejas de cromátidas se encuentran distribuidas irregularmente, pero por medio del centrómero. Se deslizan hasta acomodarse en la placa ecuatorial, o sea, la parte intermedia. Los centrómeros de cada pareja de cromátidas se dividen, permitiendo por ello la separación de los cromosomas hijos. ¿Ok? Cabe destacar que en la metafase también el uso acromático, ¿sí? Se va a ir formando. Los cromosomas de doble cromátida se fijan al uso por el centrómero y se ubican en la mitad de la célula. Hay que recordar esa parte, ¿no? Ahí podemos ver la siguiente fase como es la anafase. Un cromosoma de cada pareja de nuevos cromosomas se deslizan por medio de un centrómero para formar dos lotes idénticos de cromosomas, ¿sí? Ellas se dirigen hacia los polos opuestos, ¿no? Las cromátidas son llevadas hacia los polos opuestos, ¿sí? Ellas se van a dividir por el centrómero y van a separarse en sus cromátidas. En la telofase, las fibras del uso empiezan a desintegrarse hasta que van a desaparecer. Los cromosomas vuelven a tomar el aspecto indiferenciado y se rodean de la membrana nuclear, integrando los núcleos de las células hijas que quedan formadas al dividirse también el citoplasma de la célula madre. ¿Sí? Entonces, en esta fase, en la última de la mitosis, las cromáticas empiezan a desenrollarse, ¿sí? Desaparecen los cromosomas, ¿ok? Y se hace visible nuestro ADN, ¿ok? Listo. Y podemos analizar un gráfico con cada una de las fases, ¿sí? Y podemos observar la etapa de la mitosis. Tenemos aquí lo que es la parte de la interfase, ¿sí? Ok. Entonces vamos a analizar aquí qué sucede en la primera fase, en la profase, la envoltura. ¿Qué pasa con la envoltura? La envoltura nuclear se rompe y se comienza a formar el uso acromático, eso es lo que manifestábamos, ¿no? Se comienza a romper. En la prometafase, los cromosomas han sido alcanzados por fibras del uso, o sea, los microtúbulos, aquí podemos observar los microtúbulos, podemos observar los áster o astrosfera que le llamamos, ¿sí? Que se encuentran en cada uno de los polos. La envoltura nuclear ha desaparecido, hay presencia de microtúbulos y presencia de cromosomas. Pasamos a la fase de la metafase, en donde los cromosomas se alinean en el ecuador, o sea, en la línea ecuatorial, la línea central, lo podemos observar en todo lo que es la placa ecuatorial, ahí están centrados los cromosomas, ¿sí? Y pasamos justamente a convertirse en cromátidas hermanas en la etapa de la anafase. Los cromosomas duplicados forman cromátidas hermanas, se separan y se dirigen a polos opuestos de la célula, ¿sí? Se van hacia los extremos, ¿no? Polos opuestos, ¿ok? Y por último llegamos a la etapa de la telofase, donde el uso desaparece. Ahí podemos darnos cuenta y reaparece la membrana nuclear nuevamente, reaparece la membrana nuclear, ¿sí? Las células se van a alargar, aquí podemos diferenciar un poco, ojalá ustedes lo pueden notar, ¿sí? Ahí siento que está con un color muy bajo, ¿sí? Desaparecen los cromosomas y se hace visible la presencia del ADN, la codificación genética y las astrosferas se han colocado en un solo polo, ¿sí? Eso es lo que podemos apreciar en el gráfico, ¿sí? Espero que te esté gustando nuestro conversatorio, esta charla acerca de la reproducción celular. No olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos por ahí tu comentario y coméntanos cuál es el tema que quisiera que te estemos ayudando con nuestros videos, ¿sí? La reproducción asexual es la formación de individuos o de células o de nuevas células a partir de una célula madre, es decir, la formación de una célula u organismo sin necesidad de gametos, ¿sí? Entonces, se lleva a cabo con la presencia de un solo progenitor
que no posee células sexuales, por lo tanto los descendientes son idénticos que el progenitor. Se lleva a cabo en 5 formas. ¿Sí? Ahí podemos notar la presencia de una eulena, cuyas partes son los flagelos, el estigma, el núcleo y los cromoplastos, ¿sí? Ese es el ejemplo característico. Vamos a ver cuáles son esas 5 formas. La primera, bipartición. El individuo se divide en 2 idénticos. Ahí podemos anotar nosotros como ejemplo los protozoarios y las famosas bacterias, ¿sí? ¿Cómo se da el proceso de bipartición? Esporulación. Se lleva a cabo a partir de la formación de esporas en un medio de descomposición donde se forman nuevos individuos. Ejemplo, en los hongos, los musgos y los helechos, tal como nosotros hemos analizado en algún momento de nuestras clases, ¿sí? Hemos visto los famosos reinos, ¿sí? Ahí podemos observar también esta fase de esporulación que se da en los hongos, musgos y helechos. Gemación ocurre a partir de estructuras llamadas brotes o yemas para formar un nuevo individuo, por ejemplo, las esponjas y las hidras, ¿sí? Fase de regeneración se lleva a cabo a partir de una reconstrucción celular, ejemplo, hidras, gusanos y estrellas de mar. ¿Quién no conoce una estrella de mar? Una estrella de mar de brazos frágiles, ¿sí? Es fácil que alguno de sus brazos se llegue a fragmentar, pero enseguida, por un tiempo, llega la fase de regeneración. Multiplicación vegetativa se lleva a cabo por la formación de otros seres vivos a partir de estructuras no especializadas en reproducción. Un ejemplo muy característico de ello son las plantas, ¿sí? Vamos a esta siguiente fase, como es la meiosis. ¿En qué se fundamenta la meiosis? Consiste en dos divisiones sucesivas de la célula. De ello resultan 4 células hijas, 4, ¿sí? 4 células hijas que contienen cada una solo la mitad del número normal de cromosoma de la especie, o sea, convierten en células haploides, ¿ok? Listo, este tipo de división celular ocurre exclusivamente en gametos o células sexuales, las cuales son haploides. Consiste en las siguientes etapas, ¿sí? Hay la profase 1, la metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Podemos ver aquí justamente un gráfico en donde me está manifestando cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, en profase 1, en esta primera etapa, la membrana nuclear, ¿qué sucede con la membrana nuclear? Va a desaparecer, ¿sí? Desaparece, ¿ok? ¿Qué más podemos observar? Las fibras del huso, ¿sí? Empiezan a formarse y el ADN se empaqueta para formar los cromosomas. Aquí ya podemos ver, observar los famosos cromosomas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahora? En la metafase 1, ¿qué vamos a obtener? Las fibras del huso ya están formadas y los cromosomas se ubican en la zona central. Están ubicados en la zona central los cromosomas, ¿sí? En la placa ecuatorial, cada cromosoma se coloca junto con su homólogo. Ahí está. Esa es la posición que tienen. Y en la anafase 1, ¿qué sucede en la anafase 1? Las parejas de cromosomas homólogos, y podemos observarlas, se comienzan a separar y comienzan a emigrar hacia los polos opuestos de la célula, tal como lo observamos en el gráfico. Cada polo recibe dotación haploide de cromosomas, haploide 2, ¿sí? Y en la telofase 1, ¿qué vamos a obtener? Luego de la separación justamente de los cromosomas homólogos, ¿sí? Desaparecen las fibras del huso acromático, han desaparecido las fibras, ¿sí? Se forma la membrana nuclear nuevamente y se divide el citoplasma en 2 células hijas, ¿sí? En 2 células hijas, ¿sí? Muy bien. Y se obtiene el citoplasma en 2 células hijas, ¿ok?
¿Qué vamos a obtener ahora en la siguiente fase? ¿Sí? En la siguiente fase, lo único que vamos a hacer en la que es la fase de meiótica 2 que vamos a obtener, ¿sí? Vamos a obtener nosotros, por ejemplo, en la profase 2, ¿qué vamos a obtener? La membrana nuclear ha desaparecido, se forman las fibras del uso, ¿sí? Se forman las fibras del uso que van uno a un polo según la célula. Los cromosomas dobles se condensan y se hacen visibles. Se produce el entrecruzamiento de cromosomas responsable de la variación genética. ¿Ok? En la metafase 2, los cromosomas dobles formados por dos cromáticas se van a recombinar, se disponen en el plano ecuatorial de la célula. Aquí ya se van a recombinar. Digamos, en la fase 2, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se van a separar, ¿sí? Y se originan cromosomas simples que se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, ¿sí? ¿Ok? Y en la telefase 2, el uso acromático va a desaparecer, se forma la membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosoma, ¿sí? ¿Ok? Y se realiza la citocinesis, que da origen a cuatro células hijas, ¿sí? Cuatro células hijas. Espero que haya sido lo más explícito posible en esta explicación de la fase de la meiosis, ¿sí? ¿Ok? La reproducción sexual, en la reproducción sexual, ¿qué sucede? Hay fusión de gametos maduros masculinos y femeninos, principal forma de reproducción de los animales pluricelulares, ¿ok? Es necesaria la presencia de gónadas, órganos sexuales en los animales, su función es la formación o almacenamiento y maduración de los gametos sexuales, células sexuales en animales. ¿Ok? Listo, entonces ahí podemos ver justamente una de en un gráfico podemos observar lo que es la gametogénesis o la espermatogénesis con la ovogénesis, ¿sí? ¿Ok? Podemos observar y lo vamos a hacer de una manera más explícita, más resumida. Déjeme acomodar un poco el gráfico para poderlo reducir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener en la espermatogénesis? ¿Sí? Hay la presencia de espermatocitos, ¿sí? Los cuales son denominados también espermatogonias durante el proceso de mitosis, ¿ok? Se convierten en espermatocitos 2, ¿sí? Espermatocitos 2, ¿sí? Luego tenemos la combinación en la segunda fase meiótica. Ya nosotros vamos a obtener los famosos espermatozoides, ¿sí? Espermatozoides, ¿ok? Que de pronto pueden llevar, ¿sí? Justamente un gen X o un Y. O sea, cabe recalcar que las X, al unirse con un óvulo, ¿sí? X y X nos darán una niña y XY nos dará un varón. Cabe destacar también que quien dará el nuevo origen del sexo de en la nueva especie va a ser el espermatozoide, ya que dentro de su núcleo llevará justamente X o llevará Y. ¿Qué pasa en la ovogénesis? Durante el periodo de mitosis se forman ovocitos primarios. Al nacer hay unos 400.000 ovocitos en el ovario, ¿sí? Se forma la primera división meiótica. Hay formación de corpúsculos polares, ¿sí? ¿Qué más? Hay presencia de ovocitos secundarios, las células del folículo comienzan a formarse, ¿sí? Se cumple la segunda división meiótica en donde podemos observar corpúsculos polares, ¿sí? Ahí los observamos. Hay formación ya de los cuerpos
ovoides, en este caso los óvulos, ¿sí? Y se da como resultado en los seres humanos, el espermatozoide se une al ovocito secundario y esto constituye el estímulo para la segunda división meiótica, en donde si este óvulo, ¿sí? Al ser fecundado por el espermatozoide, dará origen a un nuevo individuo, ¿sí? Dependiendo, en este caso de aquí, en este ejemplo, vamos a ampliarlo un poco. En este ejemplo nos está manifestando que hay un óvulo, ¿sí? Con un espermatozoide Y, que dará XY, ¿sí? El cigoto será de sexo masculino, ¿sí? Si su defecto de pronto sería X, será un sexo femenino, ¿ok? Espero que te haya gustado nuestro pequeño conversatorio acerca de la reproducción celular, ¿sí? No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de compartir nuestra información y activar la campanita de notificación, ¿sí? ¿Ok? Espero que te haya gustado el tutorial. Nos vemos en otra ocasión, ¿sí? Ya estamos el día de hoy, 25 de mayo del 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Trataremos de hacer videos de una forma más seguida para que usted tenga esa ayuda posible, ¿sí? Este contenido es para chicos tanto de noveno, décimo de básica, ¿sí? Que analizan justamente estos temas en diversas instituciones educativas y a veces hay investigaciones que le envían los profesores, ¿no? Entonces aquí estamos para poderte ayudar, ¿sí? Mediante este material digital que hemos conseguido para poderte dar una pequeña explicación de una forma más breve acerca de la reproducción celular. Bueno, de mi parte yo les agradezco por haber estado en esta noche, ¿sí? Escuchando nuestro pequeño tutorial acerca de la reproducción celular. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Se despide su amigo Wellington Yaguán. Bye, hasta la próxima.